En este video vamos a desarrollar el siguiente ejercicio y vamos a trabajar con algunas herramientas adicionales como la opción de giro. Dado que en este caso nos dicen que los péndulos son iguales, entonces lo que haremos será hacer uno solo, que es este que está estático, los copiaremos y después los giraremos. Para eso entonces comienzo con una nueva plantilla basada en la CAD ISO. Elimino esto, la grilla, la malla, y voy a comenzar con este punto. Dado que no nos dan una coordenada particular, voy a trabajar desde este punto donde tengo las medidas 115 y de 106. Voy a crear dos capas, una que se llame modelo, voy a crear una que se llame apoyo, y si tuviéramos la necesidad crearía una, por ejemplo, que se llame acotado. Dejo por defecto la capa modelo y voy a comenzar entonces con un rectángulo cuyo punto inicial va a ser 200. Como estoy asumiendo que es este punto, entonces voy a decirle que son 115 de desplazamiento en X y 6 de desplazamiento en Y. Por consiguiente será arroba 115, menos 6. Enter. Y ya tengo la parte superior de la mesa. Ahora voy a tener unas líneas de apoyo donde copiar posteriormente estos segmentos. Tengo 20, 50 y 25. Me voy a pasar a la capa apoyos y voy a hacer unas líneas desde este fin de línea. Con F8 puedo tenerlos 20, 50, 25. Enter para terminar o escape y ya tengo los sitios. Me interesa esta parte aquí. Me interesaría este punto de acá. Entonces procedo a hacer el péndulo. Vuelvo a pasar a la capa modelo y voy a hacer el péndulo de 50. Bastaría hacerlo con la capa de línea. Hay que tener cuidado donde se selecciona. En este caso es en este final de la línea, no en el midpoint. Y desde aquí entonces tengo una altura de 50. Puedo seguir construyendo a partir de aquí. Sé que esto sería entonces, si tengo este punto, voy a decirle que se desplace 5 y 15 bajando con F8 activo. Hago zoom, 5 en este sentido, 15 bajando. Si quisiera hacer la parte complementaria, pues una herramienta de línea, 5 en este sentido, 15 bajando. Y lo que tendría que hacer ahora es el ángulo. Tengo que determinar con base en este punto y en este punto, son los que se tienen. Entonces necesitaríamos establecer pues, el ángulo debido a que la distancia ya la tenemos. En este caso hay que recordar que AutoCAD tiene el 0 en el este, desde este punto el 0 en el este, 90, 180 y este ángulo sería de 60. Si tenemos en cuenta esta mitad, básicamente aquí tendríamos un ángulo de 30. Aquí formaría 90 y este pedazo de acá sería 60. Entonces sería 180 y 240. 210 en ángulo de 240
doy línea desde este, arroba 10, símbolo menor de ángulo de 240, y ahí tenemos, y podríamos terminar la línea directamente, así, como F8, simplemente podríamos terminar así, pero también si quisiéramos comprobarlo con coordenadas, en este caso, este ángulo aquí sería 30, sería 90, 180, 270, 300, 10 en ángulo de 300. Haríamos línea desde aquí, arroba 10 en ángulo de 300 y llegamos al mismo punto. Es básicamente por comprobar. La estrategia más simple sería obviamente pues con los dos endpoints unirlos. Ahora voy a copiar todo esto, pero antes, es decir, todo el péndulo, pero antes voy a unir esta masa del péndulo como si fuera un solo objeto. No lo voy a dejar compuesto así por múltiples partes, sino que sea una sola polilínea cerrada. Para eso, selecciono una línea cualquiera, no es necesario realmente si no se quiere. Escribo la orden pedit, enter, me dice que seleccione una polilínea, marco cualquier objeto realmente. Me dice que no es una polilínea, pues realmente hay que acordarnos que lo hicimos con la herramienta de líneas, que si deseo convertirla en una, le digo que sí, yes, y le digo que lo que quiero hacer es juntarlas, join. Ahora lo que vamos a hacer es marcar todos los objetos que tienen una coordenada en común. En ese caso, pues todo lo tienen por el endpoint con el que fuimos trabajando. Enter. Ya aparece open, significa que el objeto está close, cerrado. Doy escape. Si solo selecciono, pues me doy cuenta que el objeto ya está listo. Ahora necesito que ese objeto quede copiado dos veces, a los 50 y a los 25, es decir, al final de esta línea y al final de esta línea. Voy a marcar mis dos objetos que conforman el péndulo, le voy a decir que lo que quiero hacer es copiarlo. Me pregunta que cuál es el punto base, va a ser este, y que el segundo punto de copia, pudiéramos también hacerlo con una copia o un array, si tuviéramos algo un poco más homogéneo, es decir, las copias cada 20 unidades, pero en este caso por ser diferentes no lo podemos hacer. En otro ejercicio ya utilizaremos otros comandos como ese. Voy a decirle simplemente que lo que quiero hacer es copiarlo aquí a los 50, tener cuidado siempre con los midpoint, en este caso me está marcando el midpoint de toda la línea, hay que tener cuidado con eso, a los 50 y a los 25. Otro clic y escape para terminar. De ese modo ya tengo una buena parte. Ahora lo que necesito es girar los objetos que copié. En este caso me está diciendo que en la posición en la que la tenemos originalmente debo girarlo 10 en el sentido opuesto y 10 en el sentido de las manecillas. Para eso vamos a utilizar una herramienta, en este caso será un giro de 10. Selecciono los objetos y el giro lo voy a hacer desde este punto. Selecciono mis dos objetos y le voy a decir que quiero rotar o girar. Me pregunta cuál es el punto base, es algo que vamos a estar manejando mucho en los próximos ejercicios. Le digo que quiero este punto base, clic, y el giro lo voy a hacer de 10 porque va en el sentido opuesto a las manecillas y hay que acordarnos que es la configuración que por defecto AutoCAD tiene. Y ahí ya quedó girado los 10 grados. Para girar este voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que quiero girarlo con este centro y podía decirle 350, pero realmente también puedo hacerlo con menos 10. Ángulo de rotación de menos 10, enter, y ya tengo
el objeto básico. Faltaría algo, por ejemplo, estos círculos que están rellenos no tienen una medida particular. Vamos a asumir que sean de unos 2 de diámetro. Entonces vamos a hacerlos en cada uno de estos vértices. Voy a decirle que quiero hacer un círculo con un centro y un diámetro. Círculo con este centro y un diámetro de 2, tal vez un poco pequeño. Hacerlo más grande para que se parezca lo más que se pueda a este objeto. Hacerlo de 3. Voy a probar realmente aquí, como no hay una medida, va a decirle que con un diámetro de 3 se parece un poco mejor. Y podía hacer nuevamente centro diámetro con esto, pero también podemos copiarlo. Realmente cualquier estrategia ahí sería válida. Enter para repetir la orden círculo. Y por último, necesitaríamos utilizar el comando hatch, marcando las áreas que están cerradas, en este caso esta con esta. Enter. Y queda el diseño tal cual lo tenemos. Si quisiéramos trabajar en el tema de acotados, sería exactamente lo mismo de los otros casos. Sería necesario comenzar a trabajar en acotados. De la misma manera que en otros ejercicios, hacer tantos como necesitáramos. Ya por ser una tarea repetitiva no se va a abordar mucho ese tema. Más adelante trabajaremos un poco más en las personalizaciones, que ya se vio en otro video, es decir, los tamaños de estas flechas, tamaños del texto, la ubicación, cosas ya un poco de más detalle. Habrá un video más específico para hacer ese tipo de trabajos. De momento este video queda así. Ya se ha desarrollado el modelo. Podríamos añadir algo que no se ha hecho, y es por ejemplo el tema de estos textos. Vamos a añadir ese texto de que todos los péndulos son iguales. Tengo la herramienta de texto, tengo texto de múltiples líneas o un texto de una línea sencilla. Voy a decir que es de una línea sencilla. Aquí es el punto de partida. El tamaño del texto de 2.5 está como observamos los acotados. Voy a decir que sea de 5 y voy a escribir. Voy a activar F8. Voy a decirle que lo quiero hasta aquí de largo. Si doy enter termino para finalizar el texto. Voy a dar escape y este objeto ya me queda disponible para modificarlo. Si quisiéramos modificarlo, podemos darle por ejemplo doble clic y alterar algunas de sus propiedades, que serán cosas ya que más adelante trabajaremos con detalle. De momento voy a hacer una última cosa, y es mover este objeto con la herramienta Move. Voy a decirle que lo quiero mover. Quito F8 y lo muevo a donde yo considere que debería quedar. De esa manera ya tendríamos un poco más parecido a nuestro diseño original.